Creo que ya, ¿no? Sí. Entonces les decía, por ejemplo, las clínicas también son agentes de información. Si tienes un tema de sala quirúrgica, informas al CEDES cuántas intervenciones quirúrgicas tuviste. Y tienes que informar a la administración tributaria cuántas intervenciones quirúrgicas tuviste y cuántas facturas has emitido. Excelente. Pero ¿qué tal si yo soy simplemente que doy en alquiler el tema de salas quirúrgicas? Y es el médico el que factura por todo el servicio, porque el problema no es utilizar el instrumento quirúrgico. El problema muchas veces radica en el cobro del médico. Y los médicos, lamentablemente, tienen un hábito muy fuerte, ha disminuido mucho, de no facturar. Un médico muchas veces me ha salvado la vida y sus costos y sus honorarios no son bajos, son altos. Son altos. Entonces dices, sabes, por ahorrarte unos pesos en futuro. Entonces les dio una cierta ventaja, pero producto de esta designación de agentes de información, la administración tributaria ha combinado que tenga que reportar cuál es la factura de venta emitida por el médico. Si no reporta, manden cero y delata que ha tenido una intervención de operación quirúrgica de columna vertebral, no es económica. Si dice cero la factura, bueno, entonces va a visitar al médico. Entonces, fíjense que ese rol de agente de información es independiente a sus obligaciones como clínica, enviar y manejar sus libros de compra, su libro de venta, su reporte de estados financieros. Eso es totalmente independiente. No le libera ni le exige. Creo que queda claro ese punto. ¿Ya? Bueno, el control preventivo, as dicho, es simplemente un control, ya sea coercitivo o preventivo. El coercitivo está como un proceso de sancionar, cobrar, más que todo, multa por incumplimiento de deberes formales que son visibles en la visita in situ del contribuyente. ¿Ya? El preventivo, como su nombre dice, es simplemente de prevenir, dar a lugar de que se recomiendan, pero no da a lugar que se origine una multa. ¿Ya? Aquí el control preventivo, lo interesante, en el control preventivo no hay multas, pero en el control coercitivo, la administración tributaria, al ver que no tienes tu talonario de factura, al ver que no tienes tu certificado de activación, al ver que no tienes ese letrerito que dice exija, emita su factura, automáticamente te va a notificar un acta de contravenciones. De ahí te va a emitir, te van a notificar una resolución sancionatoria, que ya es un título de ejecución tributaria. En el acta de contravenciones te señala que te da 20 días para que tú puedas pagar dicho incumplimiento de deber formal o puedas presentar descargos. Después, a los 20 días siguientes, se emite una resolución sancionatoria, que es un título de ejecución tributaria que interrumpe todo tipo de prescripción. ¿Puedes impugnar esta resolución sancionatoria? Claro que puedes impugnar. ¿Puedes pedir plan de pagos una resolución sancionatoria? Claro que puedes pedir un plan de pagos una resolución sancionatoria. Tendrías que tener muchos. Ojo, que cada cuota no debe ser menos de 200 UFBs en un plan de pagos. O si te sancionan con 50 UFBs, olvídate, no va a haber plan de pagos. Pero si por X razón no tienes talonario, no tienes su letrero, emita su factura, no tienes certificado de dosificación, y tienes algún otro error de observación directa y tu multa se hace 400, 500 UFBs, ahí sí puedes pedir un plan de pagos. Se vende de la cuota cero y de una primera cuota, no más. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Entonces, en un método de control, una visita de control coercitivo emite un acta de contravenciones. Un acta de infracción, si quieres. Un acta de infracción por contravenciones. De dicha acta de contravenciones, el siguiente documento es una resolución sancionatoria, que es un título de ejecución tributaria, y es una fijación. Pero si tú pagases antes de la resolución sancionatoria,
lo que emiten es una resolución final de sumario, porque dice, se da por concluido todo el expediente del trámite porque habría pagado, ya no hay ningún proceso o sumario. ¿Ya? Como aclaratorio. ¿Has visto cuál es la importancia de estos 4 operativos? ¿Que lo vamos a manejar en el Excel un poco más abierto? Sí. Y aquí eso vimos cómo se procede en comprensión de un negocio, la visita in situ, preliminar, o empaparnos en la dinámica del sector comercial que estamos trabajando, obtener información relacionada con la industria, cuánto es margen de rentabilidad, precios razonables, revisión del archivo permanente. Lamentablemente la administración tributaria no tiene un control de archivo permanente. Sí tiene en su plataforma digital, su información interna, en su CIRAT, sí tiene una bitácora de cuántas fiscalizaciones ha tenido, pero no más. Simplemente qué órdenes de fiscalizaciones están en curso o tuvo en el devenir del tiempo. La inspección ocular permite verificar la existencia de activos fijos, la existencia de mercadería, reconstrucción de inventarios, se llama visita in situ. La comprensión del sistema contable, es importante aprender a manejar el sistema contable y con el cuidado de que siempre les den un punto red y mantengan esa confidencialidad y el resguardo de uso, no una máquina que te asigne el contribuyente mal utilizada puede venirse en tu contra. Elaboración de procedimientos analíticos preliminares, ¿sí? Ya tienes que hacer comparación de estados financieros para ver los ratios, los indicadores, las rotaciones, si la utilidad ha subido, puede que sus ventas han subido, sus costos han bajado, porque este año su utilidad, su margen de utilidad es más grande que la del año pasado, o al revés, porque es menos. Si vende más debería costar proporcionalmente más, pero el margen de utilidad mayor debería ser proporcionalmente mayor. Entonces, sacan operativos cuando es muy desvariado. O sea, cuando sacas, por ejemplo, otro indicador, venta menos costo de venta, utilidad bruta. Un año tu utilidad bruta es 38%. Otro año tu utilidad bruta, y tomando en cuenta que las ventas son constantes. Otro año tu utilidad bruta en porcentaje es el 12%. Otro año es el 25%. Otro año es el 3%. Y otro año es el 38%. Fíjense qué mal comportamiento para ventas que son similares. Muy arbitrarios, o sea, como el decir, hoy este año conseguí más facturas, lo reporto. O al revés, tenía buenas facturas de compra, pero esta vez voy a vender menos facturado. Pero las compras sí reporto. Finalmente, la rotación de inventarios. La rotación de inventarios nos permite entender ya de entrada un caso que mata, ¿no? O sea, compraste 200,000 unidades. Vendiste sin factura. Como vendiste sin factura, en tu almacén siguen 200,000 unidades. En tu almacén fiscal. Y luego vuelves a comprar otras 200,000 unidades, como que incrementando. O sea, pues, si no has vendido nunca es 200, ¿por qué vuelves a comprar otras 200? Y el tercer año vuelves a comprar otras 200. ¿Ya? Entonces ya tienes 600,000, ¿sí? No tienes ventas, no tiene sentido, no hay una rotación alta de inventarios. Entonces vamos a ver el programa de fiscalización, el archivo permanente, el sistema contable que puede utilizar la empresa. Cuando hablo de sistema contable también me refiero a que te empapes en las políticas contables, no simplemente un sistema computarizado. O sea, me dices en el activo realizable, ¿qué método de control manejas? Perpetuo, periódico. ¿Qué método de expresión utilizas? UFB, costo de reposición, valor de mercado. ¿Qué método de evaluación utilizas? PEPs, WEBs, promedios ponderados, promedios simples ponderados, precio última factura. Entonces, así sucesivamente vas bien. ¿Cuáles son tus políticas para previsión por incobrabilidad? ¿Cuáles son tus políticas para cuentas incobrables? ¿Cuál es tu política para la depreciación? ¿Qué método de depreciación utilizas? Si bien tenemos el método de legislación boliviana,
¿Por qué no utilizas el método de legislación, digo, en vez de legislación boliviana, el método de depreciación línea recta con valor residual? ¿Por qué no utilizas suma de dígitos descendente o suma de dígitos ascendente? O el método porcentual o por rendimiento. Entonces ahí tenemos que ver las políticas contables amparadas siempre en las normas contables. La existencia de mercaderías y su reconstrucción como tal, y la existencia de los activos fijos. Bueno, conocer los procedimientos de fiscalización, las pruebas analíticas y la verificación de cumplimientos como tal, como las prácticas personales, individual y grupal. A partir de segundo parcial, ya es grupal su diseño. Una de las mejores técnicas, el talón de Aquiles de toda institución radica o puntos de observación, es en el activo realizable, mercadería. En el activo fijo, patrimonio y ventas. En esos 4 siempre vas a encontrar punto de dictamen. Fíjense, pero ¿cuál tiene relación? El activo realizable tiene relación con las ventas. Si hay observación en activo realizable, hay observación en ventas. El activo fijo, ya. Todavía, porque eso es una verificación in situ de la existencia del activo fijo que esté documentalmente respaldado, debidamente documentado, y nada más. ¿O no? El patrimonio, hemos dicho que no. El patrimonio, porque el contador piensa que es su feudo, y hace y deshace las cuentas del patrimonio. Considero que las cuentas del patrimonio son solo aprobadas por la asamblea, no puede ser modificada arbitrariamente por el responsable. Entonces, solo el tema de inventario tiene una incidencia muy alta en las ventas. Entonces, ¿cuánto es la reconstrucción de inventarios? En procesos, empresas comerciales, ¿sí? O productivos, cuando estén productos en proceso, cómo se trabaja o estén terminados. Vamos a ver reconstrucción de inventarios, métodos de actualización de inventario, baja de inventarios, o sea, mucho del activo realizable, y métodos de evaluación de inventario. La baja se puede dar por dos motivos. La baja se puede dar por, ¿qué son estos? Por obsolescencia, desuso, vencimiento, como tal. Comunicar impuestos nacionales 10 días antes, la destrucción efectiva y la participación de un notario público. Pero acá, quería hacer escuchar el audio. Yo tengo un cliente mío que él dice, yo he comprado estos productos. He comprado a 10 bolivianos. Hoy, ¿será que lo puedo vender a 5? ¿O a 6? ¿Puedo? ¿Puedo comprar a 10 y vender a 6? No. ¿Por qué? Puedo comprarlos. Puedo. ¿Mm? ¿Puedo o no puedo? Se puede si está evaluado al valor de mercado, licenciado. No, pero si utilizo la técnica de reposición UFBs índices. En el caso de deposición, no. No. Pero en el caso de ¿Por utilizar qué? evaluación Entonces, al mercado. si yo he comprado a 10, ¿cómo lo voy a vender a 6? O sea, ¿cómo lo voy a vender a 10? Nunca lo voy a vender. Entonces va a llegar a ser obsoleto, va a quedar totalmente deteriorado, nadie lo va a usar y tengo que dar de baja, destruir. O sea, aquí por lo menos iba a recuperar mi capital. Al dar de baja, no recuerdo ni un peso. Chao, todo. De 10 bolivianos se vuelve a decirle 2.5. Y ojo, que estoy perdiendo, aparte, estoy perdiendo el capital. Aparte. Entonces, todo en la praxis, estoy perdiendo todo. Me reconoce todo como deducible. Todo es válido. Entonces, ¿quién pierde más? Si yo lo había vendido por lo menos a 9, a 10, a 7, estoy recuperando, estoy perdiendo todo el capital. Estoy recuperando el capital, pero no voy a hacerte afectar al IWE 10 bolivianos. He ganado 0, pero no te voy a afectar 10 bolivianos de pérdida. Es más, te voy a pagar el IVA y el IT de esos 10. Pero tienes crédito fiscal, perfecto, voy a renunciar a mi crédito fiscal. Pero ahí tenemos una gran pobreza. Cuando hablamos de pérdidas parciales, quiero decir pérdidas parciales, y un claro ejemplo es en los barbijos. ¿Se han fijado cómo estaban los barbijos o no? Al principio. Ha llegado un momento, yo he comprado una caja de barbijos
cada barbijo a 25 bolivianos. Y hoy en día cada barbijo está a 5 de esos barbijos, con válvulas, con las cositas ahí. Sí. Imagínate, entonces estás importado, con que dijiste yo he importado a 20, me va a ir bien, voy a vender a 25, no sé, ¿qué importaste a 15 ya? A 25 te va a ir bien. Y resulta que hoy en día vale 5. ¿A cuánto lo vas a vender? Ahí tenemos una ausencia de norma. La norma contable número 3 no señala la pérdida por deterioro, por obsolescencia. Y comercialmente, mejor recuperar capital a perder todo. Ahí, ¿cómo sería? Entonces, es una baja parcial. ¿Cómo yo respaldo? ¿No? Ahí hay un vacío normativo. ¿Que podría ser objeto de tesis? Sí, es objeto de tesis. Ya de por sí la baja dentro del proceso productivo, cuando yo tengo baja de mercadería, se me rompe, ¿no ve? Mercadería. ¿Acaso le voy a llamar al notario de fe pública? ¿O qué le voy a mandar? 10 días antes le voy a mandar una carta impuesto diciendo, se va a romper de aquí, hoy día estamos 18, el 28, venga impuesto, vea cómo se rompe. Notario de fe pública, vea cómo se rompe. No puedo hacer. Forma parte del proceso productivo. Y es baja de mercadería. No puedes cumplir el protocolo de los 10 días. O sea, tomando en cuenta esos dos elementos, ahí tienes un objeto de tesis o no tienes un objeto de tesis. Sí, Lisa. Entonces vamos a tener mucho cuidado, vamos a analizar, y todos saben que a mí me gusta no solamente mecanizar las cosas sencillas, lo sencillo es sencillo, lo que es claro es claro. También vamos a debatir las cosas que sean controversiales y que tenga que tener cuidado. Yo personalmente a mi cliente le estoy haciendo vender por debajo del costo, Sí. pero les estoy haciendo respaldar con lo siguiente. ¿Por qué compras a 20 y ahora estás vendiendo, compras a 20 y ahora estás vendiendo a 12 o a 10? ¿Por qué? Condiciones del mercado. ¿Y quién me respalda? Mi departamento comercial hace un informe y se respalda con todas las cotizaciones de mi competencia. Saco alguna publicación. Para respaldarme al final a mi cliente, le estoy haciendo hacer un avalúo. No ve, el banco viene, quiero crédito, le dice, sí, ¿qué tienes en garantía? Estos productos, voy a decir, por decir barbijos. Los del banco, ¿a cuánto has comprado? A 20, perfecto. Los del banco no van a valorar a 20. Van a decir cuánto vale el mercado. Perfecto, X barbijos por 5 bolivianos, esto es lo que vale. Y te puedo otorgar crédito hasta X valor. Entonces, el avalúo que puedes hacer, que normalmente no lo hace el banco, lo hace un profesional especializado en el área, no sé, Invercom, por ejemplo. No es que esté haciendo publicidad para Invercom, pero es de las más seriecitas que conozco. Es especialista de años y años. Y de esta manera, mal que bien, le estoy dando un argumento para lidiar ante la administración tributaria del por qué estoy vendiendo por debajo del costo adquirido. Pregunta, me quería alguien hacer una pregunta. Sí, yo, Lisa. Escucho. Lo mismo pasaría en cuestión a los medicamentos que, digamos, se compran un costo X y llegado el momento por distintas normativas o regulaciones de un ente, entonces tienen que vender en otro precio. Lo mismo, sí, es una pérdida parcial. Que tendría que reglamentarse, sí, probablemente tendría que reglamentarse. Que hoy en día se ha vuelto mucho más controversial, porque imagínate cuántas industrias, por ejemplo, han quedado en offside, no han podido vender y sus productos se han dañado. Sí. ¿Cómo hacer este protocolo de baja de inventarios, de mercadería? ¿Qué me conviene? ¿Me conviene regalarlo? ¿Me conviene dar de baja? ¿Me conviene venderlo al costo? Entonces, hasta eso vamos a analizar también. Obviamente que hoy en día tenemos algunas connotaciones más importantes. El tema de pandemia, me conviene, ¿qué tipo de ser industria? Me convendrá, en algunos casos yo tengo un cliente donde me dice, ¿qué me recomienda? Cierro su negocio de bajo finito, pero es que mis empleados hagan números y hacemos números tomando en cuenta solo 8 meses de recesión económica en su sector comercial, es más caro que en relación a los beneficios, porque igual los 8 meses le vas a tener que pagar aguinaldo, indemnización, desahucio. Duro tener que cerrar el negocio. Y el día que tenga todas las condiciones económicas, va.
Entonces, acá, por ejemplo, si tú quieres realmente no perder plata, tienes que producir. Y tienes que producir todo lo necesario. Hoy en día tienes que producir todo lo necesario para cubrir tus costos fijos. Cubiertos tus costos fijos, ya has llegado al punto de equilibrio. Si no cubres tus costos fijos, no cubres. Tienes que ver cuánto de costo fijo tienes mensualmente. Pues tus precios de venta, ¿sí?, otorgados, menos tu costo de producción directa, ese dinero debe cubrir los costos fijos. Y esas son las unidades que debes vender. Vendes menos de eso, estás perdiendo plata. Sí. Entonces, el tener cerrado una empresa no es precisamente la receta más óptima. No. ¿No? Pero tienes que ver cuál es el número de unidades facturadas, vendidas, que debas, para el tema de mis temas crediticios, hay empresas, por el tema de la banca, no pueden cerrar. Entonces ahí tienes que evaluar costo-beneficio, qué me conviene, vender el activo fijo. Cada vez, a partir de aquí, la regla es que se va a dar una devaluación. O sea, cada vez las cosas van a valer menos. Superada esta etapa, vamos a llegar, así como dijeron, ¿no? La pandemia va a llegar a su meseta, luego va a bajar, la economía va a llegar, lo mismo va a llegar aquí y va a empezar a bajar. Y eso se está notando, ¿no? ¿O no? Sí. Se está notando en muchos productos, donde las condiciones económicas no son las mismas que a principios de año, o del año pasado inclusive. Entonces, tenemos que ver métodos de evaluación de inventario. Cuando hablamos de evaluación de inventarios, nos referimos a el método de si es PEP, si es web, si es promedios ponderados, etc. Muy bien, creo que hasta aquí habríamos terminado lo que vendría a ser el sílabo. Es conocer marco normativo, existencias, que es el más fuerte, elaboración de reconstrucciones de inventarios, que justamente su trabajo final tiene esto, pero vamos a trabajar mucho, determinar hallazgos en venta de existencias y apreciar la práctica individual y grupal. Perdón, el tema número 5. El tema número 5 va a ser el tema de CDIMS, el tema de, este es un orden de verificación externa, hemos dicho. Los certificados de evolución positiva. Va de la mano, ¿por qué? Porque si bien vas a hacer un programa, porque es muy específico, un programa de verificación del IVA y el gravamen en salario para los exportadores de bienes, ¿cómo se les devuelve este IVA que compra crédito fiscal y este gravamen en salario cuando es un producto importado y luego reexportado? Entonces vamos a ver las fases de la fiscalización para este CDI ante la administración tributaria, los planes de fiscalización para un CDI, la auditoría tributaria y el informe de auditoría. Identificación de estas fases, elaboración de los planes y ejecución de programas. Entonces vamos a conocer las fases. Implícitamente aquí es una auditoría, básicamente. Personalmente entiendo yo que la docente que hizo aprobar este programa en su momento dado fue una docente, ha estado 4 años. Su experticia era CDIMS. Entonces, si se percata, ha hecho un programa de auditoría no basado en una auditoría convencional financiera, ha hecho una auditoría basado en lo que era su especialidad de ella, CDIMS. Porque si a ella le preguntabas, a esta tributarista, le preguntabas, por ejemplo, auditoría para entidades financieras, tributaria, no sé, auditoría para una empresa industrial, no sé. Entonces solo se centraba a el IVA, porque en un CDIM lo único que te devuelven es el IVA vía CDIM, nada más. Y la revisión es verificar los aspectos formales, o sea, primero, lo que dice la ley, que sea la factura de compra emitida en el momento del hecho generador, que tengas el documento original, que esté vinculado a tu actividad económica. Fíjense, hasta ahí estamos hablando de ley. ¿O no? Sí. ¿Está claro? Que Sí. tenga documento de pago si es más de 50,000. Que sea de sujeto pasivo a sujeto pasivo y que cuente con un registro contable debidamente documentado, respaldado. Entonces, si cumples requisitos, te devuelven el CDI.
cumple uno, falta uno, no es vinculado, no te vuelven CEDIM. Entonces, pero la auditoría no se centra en eso. ¿Qué pasa con la auditoría del IUE? ¿Qué pasa con la auditoría de retenciones, del IVA, del IT? ¿Qué pasa con la auditoría del ERES IVA dependientes? ¿Qué pasa con la auditoría del IT? En un CEDIM no ves eso. En un CEDIM solo ves el IVA. Ni siquiera débito fiscal, sino crédito fiscal. ¿Por qué? La auditoría solo se centra. Entonces, si bien el título es muy limitativo, centrándose. Yo personalmente, los trabajos para mí no es allá de hacer un programa o fase de fiscalización, solo basado en el IVA. Nuestros fases son IVA, IT, IUE, ERESIV y retenciones, los más importantes. Tampoco vamos a llegar al ICE, ¿no? Porque es una actividad mucho más especializada. Vamos a ver lo que es ejecución de las fases de fiscalización, planes de fiscalización y el programa de ejecución mismo. Y valorar la aplicación práctica. El chapter 6 o el capítulo 6 es elaborar un buró en una empresa comercial y un CDI. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Igual las fases de fiscalización, pero ya desde el punto de vista práctico. Planes de fiscalización, la auditoría tributaria y el informe de auditoría tributaria. Vale decir, el informe del fiscalizador, la vista de cargo, la resolución determinativa. Es más, vamos a entrar a etapas de impugnación. Vamos a sacar recursos de alzada, recursos jerárquicos, ¿sí? Y vamos a pedir plan de pagos. Al final va a perder el contribuyente y va a pedir planes de pago. Identificar estas fases de fiscalización importante, elaboración de los planes de fiscalización y ejecución del programa de fiscalización. Señores, de esa manera vamos a conocer las fases, el trabajo y en su praxis mismas, que es su trabajo final. Primer parcial en grupo, segundo parcial individual y el tercer parcial es un buró digital, no físico, un buró digital de una auditoría, de un orden de fiscalización externa, más una defensa oral del conocimiento. 50% buró, 50% defensa oral del conocimiento. ¿En qué me refiero a defensa oral? Me va a preguntar lo que dice la ley 843 y la 2492 de forma oral. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, le voy a preguntar a Paola Andrea, ¿qué es un auto inicial de sumatoria contravencional? A Maribel López, ¿qué es una resolución sancionatoria? A Maribel Condori, ¿qué es un auto de multa? A Marianela Yanapa, ¿qué es un recurso de alzada confirmatorio? Ana Cristina, ¿qué es un recurso jerárquico revocatorio? ¿Qué es a Maribel Solís, ¿qué es un recurso de casación? ¿Sí? ¿Qué es un contencioso administrativo? A Paola Guzmán. A Pablo Choque le diré, el crédito fiscal de operaciones tasa cero son deducibles para el IUE. Guillermo Fuentes le preguntaré, las operaciones de sociedades titularizadoras, ¿sí? El patrimonio autónomo, ¿es objeto exento o no objeto del IVA? Andrés Rocabado, fui preguntando cosas como esas. ¿Me puedes señalar cuál es la alícuota de retenciones? Le diré, para bienes, van a silbar ese rato, ¿no? Para retenciones que efectúes en el chapare cuya compra tenga destino final la exportación. Pero para compra de bienes 8% no es 8%. Bien, ya podemos ir averiguando cuánto es la retención para compra de bienes a productores del chaparo cuyo fin tenga al final exportar o llevarlo al extranjero. ¿Está claro? Es una retención diferencial. Señores, hasta ahí habremos terminado nuestro preámbulo. Hoy les comienzo con esta pregunta. Voy a copiar, de un rato, y eso es para la siguiente clase su tarea. La segunda tarea. Por clase siempre voy a ir dando tareas, algunas más extensas que otras. Hoy les he vuelto a pedir, tienen una tarea de refrescar su lectura en el sistema de facturación virtual, en la sanción por contravención, en la 21 del 2016 y en la 33 del 2016. En esas, por favor, en particular. Por demás decirles el código tributario. Y en el ley 843, IVA, IT, IUE y ERESIV.
Ahorita les paso su pregunta. Dicen, Dígame. una duda. En el sistema de facturación virtual tenemos que leer la primera normativa que lanzaron y después la última porque se No, las modificó, dos ¿no ve? complementarias. Hoy en Ah, día ya. las dos tienen que leer. En realidad, cuando termines tu formación académica, capaz que ninguna de las dos existe. Y sí, y Es vayan a así de cambiar. dinámica. Hoy en día estamos aprendiendo solo con el fin de tener un conocimiento en claro de la norma. ¿Cómo se hace lectura de la normativa? Puede cambiar, les digo. Puede cambiar bastante. Qué raro que no tengo esto. Aquí está. Que me acuerdo, esto fue pregunta de examen. Y para un examen, esa fue pregunta para un examen de tributación. Aquí está. Vamos. Dejo de compartir. Ahí ya tienen, señores, la pregunta. En el chat está, lo pueden bajar. Les voy a subir también al WhatsApp. A ver, léanlo, señores, tenemos 5 minutos más. Alguien me dice, yo comprendo, creo que con moderado juicio, moderado criterio. No, y si alguien me dijese, señor, está claro como el agua, le pongo sus 100, así le pongo 30, 35 es este parcial, ¿no? ¿Sí? Sí, Licen. 35 le pongo. Mira. O sea, estoy viendo así directo. Ojo que eso es de plan de pagos. Está bien. ¿Ya? Este es de la RND de plan de pagos. Es un párrafo y ahí dice en facilidades de planes de pago. Léanlo. Para la siguiente clase, por ende, para entender un poco más, aparte de la RND de plan de pagos, leerán pues el ciclo tributario. Sí. Lice, ¿Escucho? una consulta, ¿tenemos que interpretar lo que nos acaba de enviar? Sí, o sea, me tienes que escribir lo mismo,
pero como si yo fuese un médico y me quieres decir en español. Ya dice, para la siguiente clase eso, ¿no? Sí, para la siguiente es una tareita. Yo voy a preguntar a cualquiera qué ha entendido, qué ha interpretado. Ustedes son los tributaristas que tienen que tener pericia en la norma. Aquí, ¿qué habrá querido ser el legislador? ¿Cómo encaja? Yo vuelvo a repetir, eso ya les he explicado en el ciclo tributario. Y está en el ciclo tributario. No está hilvanado como tal, lo podemos hilvanar, no problema, pero están, todos los escenarios están así, en el ciclo tributario. Está aquí, está aquí, está aquí, aquí. Cada uno. Dice que ese mismo párrafo ya nos envió ya la anterior clase. Ya, pero ya me han mandado la respuesta. Nada, yo se estoy volviendo a preguntar independientemente. Gracias por la aclaración. Pero bueno, la anterior era solo, si la anterior lo hice, lo he hecho con una preocupación. ¿Cuán complicado es? ¿Alguien tiene? Pero lo que me acuerdo, de seguro que no he dado la respuesta. Eso sí me hubiera acordado. No, dígame. De respuesta no se ha dado. Solo pidió interpretar Lice, pero tampoco nos aclaró que lo íbamos a subir o lo íbamos a enviar a algún lado. No, ahora lo van a tener ya como tarea. Eso. Ya lo estoy diciendo, tarea. La anterior sí era análisis. Mi preocupación era, mi intención es cómo la normativa expresa y cómo nosotros no nos tenemos que agarrar e interpretar la norma. Muchas veces es difusa. Entonces, cada vez que tenga una lectura, coloquen un post-it, pregúntenme cómo se aplica esto. O sea, yo lo voy a hacer, lo voy a interpretar. Si ustedes pues son personas, médicos, quiero decir, personas que no tienen mucho conocimiento en tributación y se vuelva fácil lo que es un cacho difícil, entre comillas. Ya, ahora lo van a hacer el trabajo y lo van a hacer a mano. Ya. Van a hacer PDF y lo vamos a subir en la carpeta de trabajos. Para no tener muchas carpetas en un solo, vamos a tener como actividades independientes uno de otro. Ahorita, este es su primer trabajo físico de interpretación. ¿Ya? Está bien. Ya. Sí o sí a mano, licenciado. Sí, pues que luego el control C, control V es re fácil y además son párrafos chiquitos. Bueno, Es que que ya yo no lo voy a tengo pedir. digital y ali. Ah, bueno, ya no hay problema. Si lo tienes digital, excelente. La siguiente clase Es que lo interpretas, yo igual va a tener su ponderación. prefiero typearlo, licenciado, me es más fácil. No tengo ningún inconveniente. ¿Ya? Pero Dicen digital, yo ya no puedo escribir. no hay problema. Sí, del año pasado quedó lastimado, ¿no? Tanto haber hecho tus mapas mentales y conceptuales, ya no puede la Belén. El trabajo, Lite. No hay problema, señores. Ya estamos en hora. Mis bendiciones, Dice, señores. disculpe, ¿el trabajo se va a subir a la plataforma de Moodle? Sí, pero lo van a subir como trabajo final en uno solo. Yo voy a habilitar. ¿Ya? Me van a colocar, iba a colocar cada 5 trabajos uno solo. Entonces vas a hacer tu escáner y si has hecho un Word, pues vas a hacer hoja 1, trabajo 1, trabajo 2, trabajo 3, trabajo 4 y trabajo 5. ¿Ya? Porque, Ya va a estar ojo que habilitado los para la hallazgos que siguiente les dé, los hallazgos de auditoría, es también un trabajo. Dicen, esa carpeta ya va a estar habilitado para la siguiente clase. No, les voy a habilitar, sí, para la siguiente ya lo voy a habilitar todo. Ahorita el Moodle ya lo voy a habilitar con el contenido, los contenidos mínimos que vamos a ir avanzando, con algunos ejemplos. Las grabaciones, Lician, por favor. Las Los grabaciones. videos, también las lo voy a subir. grabaciones. Sí, las ¿Ves ese grabaciones, file? los links del YouTube también lo voy a subir. Sí, eso. Es el link. Porfa, Lite.